Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de su hermano en Cristo y amigo Fidel Jurado. Vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema para hoy, hermanos. Tema para hoy. ¿Cuál es el método para alcanzar las victorias en este camino glorioso? ¿Cuál es el método? ¿Por qué hay tanto evangélico fracasado? Aún líderes que dicen ser llamados por Dios y están en fracaso. Ellos predican, pero predican pura basura. ¿Cuál es el método correcto para alcanzar las victorias? Primera de Samuel. Recuerda que hay segunda. Primera de Samuel, su capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Solo voy a leer un verso. Verso 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Vengo delante de ti, Señor, reconociendo que esta palabra es tuya, eficaz. Haznos entender, Señor, en estos tiempos finales, tu método para alcanzar las victorias no ha cambiado, Señor. Ha sido el mismo desde que creaste al hombre. Te pido, Señor, que a través de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo nos dejes esta enseñanza en nuestros corazones. Si no queremos seguir en derrota, si no queremos ser personas fracasadas, muéstranos, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, usa mi vida para la gloria tuya. A ti la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Háblame hoy. Reprendo a Satanás y todos sus demonios. Declaramos victoria en tu nombre. Muchas gracias. Amén. Y amén. Como personas que somos, hermanos, amigos, los seres humanos enfrentamos continuamente luchas en contra de Satanás, luchas en contra de problemas, dificultades en la vida. Samuel fue un profeta y juez. Fue un profeta y juez fiel a Dios, lo cual en toda su ministerio como profeta y juez terminó de la manera correcta. Ahora, en este verso 12 que leí de 1 Samuel capítulo 7, vamos a entender que por qué razón tomó Samuel una piedra para conmemorar la victoria que Dios les había dado. La historia de Israel habla de que después de que ellos salieron de Egipto, de la esclavitud, venía Israel siendo liderado por un gran profeta llamado Moisés. Y después de la muerte de Moisés, habla Deuteronomio, que Moisés asignó a un ayudante después de su muerte llamado Josué, para que siguiera el plan de Dios, para llevarlos a la tierra prometida. Cuando Moisés muere y asigna a este comandante llamado Josué, que era ayudante de Moisés, Moisés le dice de que Dios
lo iba a guiar en todo momento. Viene Dios y le habla a Josué después de la muerte de Moisés para encomendarle que continuara guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. Y viene Dios y le habla del plan, porque Dios es Dios de planes, de cómo Josué tenía que continuar. Le dice Dios: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú solo esfuérzate y sé valiente, le dice a Josué. Y Dios le muestra el plan. Dios le muestra el plan. ¿Qué hacer para poder alcanzar las victorias? Entonces vamos a ver una situación tan preocupante, pero maravillosa por nuestro amado Dios. Vemos a un Josué siendo obediente a Dios. Y para hacer corta la historia, Josué con la ayuda de Dios y a través de la obediencia derrotó 31 reyes con la ayuda de Dios. Al final de esta conquista de estos 31 reyes, Josué se le llegó el momento de su muerte. Y cuando Josué, al final del libro de Josué, Dios le dice de que todavía había quedado mucha tierra por conquistar. Después que Josué metió al pueblo de Israel a la tierra prometida, había quedado mucha tierra por conquistar. Sin embargo, podemos ver que Dios había cumplido lo prometido a la casa de Israel. Ahí lo buscas en Josué 21:45. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermanos, a sus promesas. El problema somos nosotros. Ya que cuando Josué se despide, ya para morir, Josué también llama al pueblo que se determine y les recuerda en el capítulo 24 de Josué, y les recuerda que desde que Dios llamó a Abraham, a Moisés, en el capítulo 24 de Josué, lo busca, versos 11 al 15 y 23, va a exhortar al pueblo de Israel que se determinen. Por eso él les dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque ¿cuál era el problema? Que el problema es de nosotros. Ellos siempre se habían ido a la idolatría. Muchas personas están de boca diciendo que son evangélicas en el tiempo de hoy. Muchos amigos creen que con amuletos, que con andar colgada la Virgen María en tu carro, el escapulario, crees que Dios te va a dar la victoria. No es ese el método. Por eso Josué les dice al pueblo de Israel, antes de morirse, les exhorta que se determinen y les dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. El problema, como te digo, somos nosotros, porque de boca a veces decimos que somos obedientes a Dios. Aquí también hubo una situación cuando Josué se muere, no se sabe por qué, pero él no delegó líder después de la muerte de él. No se sabe si no había nadie pues que estuviera comprometido con Dios, porque cuando él dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, se puede notar que como que todo el pueblo estaba corrompido de la idolatría. Pero Josué no delegó líder. A lo mejor Dios por eso no le mostró a quién dejar, o no encontró Josué a nadie que fuera fiel a Dios. Imagínate que el problema es del ser humano. Ahora bien, él y toda esa generación de Josué murieron y surgió la nueva generación después de Josué. Comenzaron a apartarse de Dios, dice la historia, y servían a otros dioses después de la muerte de Josué, y empezaban a mezclarse y a participar en prácticas que hacían los pueblos corruptos que aún habían quedado dentro de la tierra de Israel. El problema es que cuando ellos empezaron a mezclar, a desobedecer a Dios, ellos creían de que Dios
no se daba cuenta de las malas prácticas en lo que ellos participaban y empezaron los juicios de Dios para ellos. Y vino Dios en el tiempo que ya Josué no estaba, empezó a levantar jueces que eran como gobernantes. Levantó a Sansón, levantó a Gedeón, a Débora. Y como no había rey ni líder como Moisés, y Josué ya había muerto, la Biblia dice que cada uno vivía como bien le parecía. Está en Jueces 21-25. Casi por 400 años, en el tiempo de los jueces, la palabra de Dios escaseaba. Y es ahí donde Dios llama a Samuel, en el capítulo 3, verso 1. Porque todo el pueblo se había corrompido, estaban haciendo lo que ellos querían. Dice que vivían como ellos querían. Imagínate que tú eres cristiano y vives como tú quieres. No es así, por eso no vas a alcanzar victoria. Si tú vives como a ti te da la gana, vas a la iglesia cuando querés, ayunás cuando querés, orás cuando querés, lees palabras. No es así. No es ese el método para alcanzar la victoria. Tú, amigo, que tienes un escapulario, que tienes un cuadro con la Virgen María, le has hecho un altar, Dios así no te va a bendecir. Esos son altares para el diablo, porque no ese es el método correcto para que Dios te bendiga. Pero también estaba surgiendo en la época de los jueces, que era lo más delicado, que los líderes también se habían corrompido, como los sacerdotes y los ancianos. Y dice la Biblia que en el capítulo 3 de 1 Samuel, Dios tiene que levantar a un profeta llamado Samuel, porque rebalsó el vaso, la palabra escaseaba y el pueblo vivía como ellos querían. Y eso es lo que pasa cuando no hay un líder comprometido con Dios. El pueblo se empieza a debilitar, no hay sana doctrina, tú predicas, pero no te interesa que el pueblo se santifique, que reconozca, que tema a Dios, que les enseñemos que no podemos vivir con un pie en el mundo y estando dentro de una iglesia. Pero también el problema era más grave, porque le dice Dios a Samuel, le habla de que un sacerdote se había corrompido llamado Elí, y los ancianos se habían corrompido también. Entonces, este sacerdote llamado Elí, aún sus hijos eran sacerdotes y conocían de la iniquidad de sus hijos, que eran sacerdotes, los hijos de Elí, y él no los exhortaba. Él se daba cuenta de todo el mal, de todo lo malvado que eran, y eran sacerdotes los más delicados, tocando lo santo con manos sucias, los hijos de este sacerdote. Pero él no los exhortaba, no les exhortaba como para detener esa ofensa que hacían a Dios. Imagínate que estos hijos de Elí, la carne que utilizaban para los sacrificios, los holocaustos, la vendían, eran corruptos estos sacerdotes hijos de Elí. Y él no les interrumpía. Y debido a esta corrupción, Dios les envía un juicio en el capítulo 4, verso 1. Y empiezan los filisteos a atacar al pueblo de Israel, al tal grado que murieron como 4,000 israelitas. Entonces vinieron los ancianos, te estoy resumiendo lo de Samuel, de las derrotas que estaban teniendo, porque ellos vivían y hacían lo que querían, los sacerdotes, los ancianos. Es como que una iglesia que el pastor hace lo que él quiere, predica lo que él quiere, sus ancianos, y viven como ellos quieren. No es así. No es ese el método. Como que un padre de familia no le estorbe a sus hijos, sabe lo que los hijos están haciendo de malo y no les habla de la palabra, no los exhorta. Allí va a llegar el juicio a esa casa, ahí va a estar el juicio en esa iglesia. Y los ancianos se preguntaban que por qué habían sido derrotados. Te lo voy a leer, capítulo 4 de 1 Samuel, verso 3. Fíjate que se preguntaban, dice en el verso 3, los ancianos, después que habían sido derrotados por los filisteos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros
de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los ancianos se preguntaban que por qué la derrota. Y era obvio, porque el método que los ancianos estaban ocupando era el incorrecto. Los ancianos utilizaron un método no correcto. En este capítulo 4 que te leí, verso 3, habla que los ancianos utilizaron un método no correcto, sacaron el arca del pacto y la trajeron al lugar de batalla. Sacaron el arca del pacto, del lugar santísimo, donde solo ahí tenía acceso el sacerdote. Eso no se podía sacar porque en ese lugar ahí estaban las tablas de la ley. Eso no se podía sacar del lugar donde estaba el tabernáculo. Y los ancianos, como cada quien hacía lo que él quería, y se había desenfrenado el pueblo, y la cría y todo, maldad, los ancianos utilizaron un método incorrecto. Es como que tú creas que los amuletos te van a ayudar en el tiempo del problema. No, amigo. Como que tú creas que persignándote, hincándote ante una imagen, ese es el método incorrecto. Y esto creyeron los ancianos. Como que tú creas que tú, de la mano del mundo, viviendo como tú quieres, estás dentro de una iglesia y Dios te va a dar la victoria. No, los juicios te van a llegar, por eso están los juicios dentro de las iglesias. Entonces vinieron los ancianos, utilizaron un método incorrecto, sacaron del tabernáculo el arca del pacto. Imagínate, era algo santo. Ahí en Éxodo 25, 22 habla de cómo se iba a administrar el arca del pacto. Entonces, la sacaron del tabernáculo los ancianos, hicieron lo que ellos quisieron, y era algo santo, sagrado para Dios, porque ahí se manifestaba Dios y hablaba con el sacerdote en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Entonces, mira, vinieron los filisteos, y peor porque fue más la derrota. Capítulo 4, verso 1 de 1 Samuel, verso 10. Y empezaron a morir porque murieron cantidades. O sea que ellos creyeron que sacando el arca, Dios les iba a ayudar. La usaron como un amuleto. Como que antes en tu cartera vos la imagen de la Virgen María, el escapulario, eso no te ayuda en nada. Una crucita no te ayuda en nada contra el diablo. El diablo, el Señor lo reprenda, no se va a alejar así de tu casa, no se va a alejar así de tu iglesia, de una familia. Vino Dios y empezó a tratar porque ellos utilizaron el método incorrecto. La iglesia no es para negocio, la iglesia no es para hacer fiestas sociales, la iglesia es el templo sagrado. Jesús dijo cuando vino y encontró dentro de la iglesia que habían ladrones comercializando, dijo Dios, mi casa la han hecho templo de la cueva de ladrones, porque la iglesia solo se utiliza para ir a adorar a Dios y para buscar de su presencia, para que Dios nos hable. Ese es el método correcto. Que vas a tener una iglesia y vas a hacer un ministerio futbolístico y que vas a poner tu changarro, tu negocio, tu carguas, ese no es el método. El método, mejor hacerte negociante, mejor poner un negocio y dejar de estar haciendo lo que a Dios no le agrada. Esos métodos no son correctos. Vino Dios y empezó a tratar, la batalla fue más fuerte, al grado que los juicios de Dios se arreciaron más, huyeron, dice, cada cual a sus tiendas, y la mortandad fue más grande, murieron 30,000 hombres a pie del pueblo de Israel. Fue más grande los juicios de Dios, murieron más por haber ocupado el método incorrecto. Y en esta muerte murió también hasta el sacerdote, imagínate, infiel, un sacerdote infiel a Dios, y murieron sus 2 hijos. Dios lo mató el mismo día. Ahí lo puedes buscar en 1 Samuel, capítulo 2, verso 33, y capítulo 4, verso 16 al 18. Porque Dios le había dicho a Samuel, voy a matar a este sacerdote infiel, corrupto, que no le estorba a sus hijos, deja que hagan lo que ellos hagan. Y vino Dios con sus juicios y mató el mismo día a sus 2 hijos y al sacerdote Elí.
Qué terrible los juicios de Dios. Aún la nuera murió del parto cuando se dio cuenta que el arca del pacto había sido sacada y que había muerto aún su esposo, que era la nuera del sacerdote Elí. Todos murieron. Por eso los juicios, tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Cuál es el método correcto? Viene Dios, levanta a Samuel. ¿Cuál es el método correcto para alcanzar la victoria? Aquí está en capítulo 7, el que te leí. El capítulo 7 empieza narrando que después de esa gran derrota, los israelitas pasaron por mucho tiempo lamentándose que por qué no habían alcanzado la victoria en contra de los filisteos. Dice este capítulo 7 de 1 Samuel que llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿De qué sirve? ¿De qué sirvió que se lamentaran por 20 años? ¿De qué sirve que tú te lamentes y digas, estoy en esta derrota, y de lamentarte no ganas nada, amigo? Si tú has tenido fracaso tras fracaso, amiga, es el tiempo que comprendas y que entiendas cuál es el método correcto para que dejes de estar en derrota, en desgracia. Aparta todas esas imágenes de tu casa, esos altares del diablo que tenés imágenes santos, eso es mentira del diablo. Deja de andar amuletos, eso a Dios no le agrada. Y tú, hermanito, hermanita, la santificación. Mirá lo que le dijo Samuel al pueblo de Israel. Verso 3 de este capítulo 7, 1 Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel, después que ellos tenían 20 años de estarse lamentando. Como que tú digas, yo nunca salgo de la mía. Sí, porque tú no estás haciendo lo correcto delante de Dios. Deja de pecar y vas a ver que las bendiciones van a llegar a tu vida. La enfermedad se va a ir de tu hogar, de tu familia. Y les dijo, preparen vuestro corazón. Les dijo, diciendo, le habló Samuel a toda la casa de Israel. En el verso 3 estoy de capítulo 7 de Samuel. Y les dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Samuel les va a indicar cuál es el método correcto para alcanzar la victoria. Ese método no ha cambiado hasta el día de hoy. Les habla de un arrepentimiento sincero, pero les habla primero del arrepentimiento de corazón, porque el arrepentimiento no solo es externo, del diablo al diente, de boca, que decís me arrepiento, no, el corazón, dice, de lo interno, les dice primero Samuel, les dice, arrepiéntanse, pero de corazón, vuélvanse a Dios, les dice, y lo externo, quiten todos esos dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Preparen vuestro corazón, oh Jehová, y solo a él sirvan, y os librará de la mano de los filisteos. Aquí Samuel les va a indicar el método correcto para vivir en victoria. Y eso es lo que conlleva la doctrina del arrepentimiento, la santidad. El arrepentimiento es cuando tú te has arrepentido de corazón, que es lo interno, tu pensamiento, cambia tu manera de pensar, de sentir y de actuar en un arrepentimiento sincero. Dios intervino para recuperar el arca y aún mató después a 50,000, imagínate, aún de los filisteos, porque el arca se la habían llevado los filisteos. Murieron muchos filisteos, murieron muchos del pueblo de Israel. Dios tuvo que intervenir a través del profeta Samuel. Después de recuperar el arca por 20 años, solo se lamentaban. Como te digo, ¿de qué sirve estarse lamentando? Que yo no salgo de la mía, que tras otra, es por lo mismo. Porque cuando es una prueba, Él da la salida. Pero tú llevas años y dices, ¿por qué me pasa? No tengo trabajo, no hay comida, solo enfermo. Es porque algo está pasando, hay que examinarse. Les dice Samuel, ustedes están haciendo lo incorrecto, sacaron el arca del pacto del lugar santo, eso no era correcto, los ancianos, los sacerdotes estaban corruptos, corrompidos, infieles.
Y eso se está viviendo el día de hoy. Pero el método de Dios no ha cambiado para bendecir a su pueblo. Les dice, arrepiéntase de corazón, es lo interior, y de lo exterior, quítenle, dice, todos esos dioses. Quitad todas esas camándulas, esos altares del diablo que tenés en tu casa, esas imágenes. Apártate del mundo, de todo pecado, y verás cómo Dios te va a bendecir. Si estás enfermo, te va a sanar. Y no importa la enfermedad que tengas, Dios sana hasta los cánceres. Samuel lo llama a un arrepentimiento interno y externo. Le dice en el verso 3, el cual yo leí, hasta el verso 11. Y dice de que los hijos de Israel quitaron a los Baales, fíjate los dioses que ellos servían, a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Empezaron ellos a obedecer al método correcto al cual Samuel les había indicado. Y Samuel dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa y yo voy a orar por vosotros a Jehová. Se reunieron, oró Samuel por ellos, que era el juez y el profeta que Dios había levantado. Entonces, los hijos de Israel se dieron cuenta que los filisteos volvían a atacarlos. Y ellos le dijeron a Samuel que clamara a Dios, pero ellos ya se habían arrepentido, como Samuel les había indicado. Y ahí es donde menciona el verso 11, que salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta el abajo de Bet-Car. Fíjate que ahí alcanzaron la victoria. El profeta orando como mediador, que ahora es Jesucristo, el mediador entre Dios y el hombre, es el único indicado para perdonar, para salvar, para dar las bendiciones. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, Hechos 4:12. Jesucristo hombre es el único método que Dios ha dejado el día de hoy. Que tú te arrepientas de corazón, le pidas perdón a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y tu vida va a cambiar de la noche a la mañana. Así en un instante Dios te perdona y te salva y te da las bendiciones. Y termino con el verso 11 y 12. Y saliendo los hijos de Israel, siguieron ellos a los filisteos, hirieron los israelitas a los filisteos. Mira, aquí ellos ya tuvieron la victoria. Fue cuando Samuel, en el verso 12 que les leí, hermanos, amigos, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Misbesén y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, como diciendo, Dios está dispuesto a ayudarte, amigo, hermano, hermana. No importa si tú te has caído del evangelio, te has apartado. Él está dispuesto a ayudarte, pero apártate del pecado, apártate de lo malo. No vivas haciendo lo que a Dios no le agrada y verás que tu vida será de bendición. Dice la Biblia que la vida del creyente va como de la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Las victorias de Dios no han cambiado. El método correcto, Samuel indica, que se arrepientan no solo de corazón, sino que lo externo. Muchos dicen que a Dios solo le interesa el corazón, no, también lo externo. ¿Cómo vos vas a reflejar de boca que decís que eres cristiano, pero externamente no hay un cambio en tu vida, no sos luz? Dice que nosotros somos carta leída del mundo. Tenemos que ser luz a los amigos, que ellos vean de verdad el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ya que estás dentro de una iglesia y decís malas palabras, que sos un chambroso, un novelero, que andás ahí con malos pensamientos, que andás queriendo pecar, no has tenido ese cambio, ese arrepentimiento sincero. Dios no ha cambiado el método para alcanzar las bendiciones. El método de Dios continúa. Así fue como alcanzaron las victorias, como Samuel les indicó. Por eso Samuel en este verso 12 levantó una piedra en el mismo lugar donde los habían derrotado hace 20 años, como para conmemorar que Dios interviene solo cuando nos arrepentimos de corazón, genuinamente, vendrán las victorias y sus tiempos y anhelos tuyos y los míos van a ser respondidos por Dios. De lo contrario, vendrán derrotas tras derrotas y por qué no decir hasta los juicios, porque a veces llegan luto a tu hogar, porque muchas personas aún están jugando a ser cristianos y ese método no es el correcto. A Dios le agrada la santidad. Cuídate, Dios te bendiga, busca una iglesia, pídele perdón a Dios, nunca es tarde, mañana no existe, hazlo hoy.
Repite estas palabras, dile, Señor Jesús, yo quiero cambiar de vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Creo que viniste a morir en esa cruz por mi culpa. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haber muerto en mi lugar. Sálvame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo. El método correcto para ser bendecido. Amén.